presidente. Si para Sonora el tema es seguridad, y entendiendo que sería injusto hacer un balance sobre los resultados en tan poco tiempo para el gobernador, yo le quiero preguntar sobre el caso de Claudia Pavlovich, la exgobernadora. Si la gobernadora dejó la situación tan complicada para el nuevo gobierno, ¿se sostiene el nombramiento de Claudia Pavlovich como cónsul en Barcelona? Y se lo pregunto porque el propio gobernador, el 20 de abril del 2018, escribió un tuit que decía: Sonora logra el primer lugar nacional en actos de corrupción. A 3 años de iniciado el gobierno de Claudia Pavlovich, no quiero imaginarme cómo va a terminar esto. Yo pregunto, ¿cómo terminó el gobierno de Claudia Pavlovich? Y a 100 días de gobierno, el propio gobernador señalaba que Claudia Pavlovich no le dio a conocer la realidad de las finanzas y que no habían dejado ni para pagar los sueldos. Cuando usted hizo el anuncio, confirmó el nombramiento de Claudia Pavlovich, como decimos muchos acá en Sonora, dejó la víbora chillando, porque no todos piensan como usted, presidente, sobre todo la gente de a pie con la que he platicado. Por alguna razón votamos por Alfonso Durazo, dicen, por alguna razón votamos para que llegara la cuarta transformación. Yo le pregunto, ¿hay posibilidad de replantear ese nombramiento? Y nos pudiera explicar su lógica, si con mucho respeto se lo pido, en este ajedrez político, más allá de que lo haya pedido la propia gobernadora un puesto en el extranjero. Bueno, mire, son, como usted mismo lo está mencionando, son apreciaciones. Nosotros no tenemos ninguna denuncia formal en contra de la exgobernadora. Que yo sepa, la Fiscalía no ha turnado ningún caso al Poder Judicial. Entonces no podemos nosotros hacer a un lado a nadie solo por denuncias públicas. Ojalá, y eso sin limitar la libertad de expresión, la libertad de prensa, nos ayude a normar nuestras conductas en lo público, que cuando denunciemos tengamos pruebas o sea la autoridad competente la encargada de sancionar, que no haya linchamientos públicos, políticos. Y repito, sin limitar la libertad de expresión, porque es un derecho fundamental, pero además, si hay transparencia, hay más garantías de honestidad. El que la vida pública sea cada vez más pública. Yo tomé esta decisión porque en el tiempo que ella estuvo de gobernadora y yo estuve visitando Sonora, trabajando para el pueblo de Sonora, conté con el apoyo de la gobernadora y fue respetuosa con el gobierno federal, no tuvimos ninguna diferencia y por eso tomé esa decisión. Entiendo pues que hay
quienes no comparten este punto de vista, porque también así es la democracia. Sería muy aburrido, aún con el frío me estaría yo aquí durmiendo, bostezando, si todos pensáramos igual. La democracia pues es pluralidad, es diversidad, es disentir. Entonces, esa es mi opinión. No sé exactamente si en este caso, porque sí hay cónsules que, además de el beneplácito de los gobiernos extranjeros, en el caso de los embajadores sí, algunos cónsules también, que requieren de la autorización del Senado. No sé si en el caso de... Sí, autorización del Senado. Entonces ahí va a haber oportunidad de que se debata el caso, si hay diferencias. Yo lo voy a proponer y otro poder del legislativo va a decidir. ¿Sí? Eso es lo que puedo contestar. Pero déjeme insistir en esto. ¿Qué le diría a la gente de a pie, a los sonorenses que votaron por Alfonso Durazo? Respeto mucho. Y que no están necesariamente, que estaban cansados del PRIAN, de los gobiernos del PAN y del PRI, y que entre ellos estaba precisamente Claudia Pavlovich. ¿Qué le dice a la gente? Que nos tenga confianza, que nosotros no vamos a traicionarlos, no les vamos a fallar, que tengan confianza, que vamos avanzando en la transformación del país y que sabemos bien qué es lo que la gente quiere y no los vamos a traicionar. Sin Nunca. salirme del tema, presidente, usted dice no les vamos a fallar, pero a usted sí le han fallado. Algunos de esos que ha elegido para ciertos puestos. Sí, pero no falla Ursúa, que se ha convertido en un golpeador desde los medios. Germán Martínez, que se ha convertido ahora desde el Senado en otro golpeador. La mismísima Lili Téllez, por la que usted y el propio gobernador hicieron campaña. ¿Fueron errores o Sí. fueron traiciones? No. Mire, así es la vida pública. Pero ¿cómo lo digiere? ¿Cómo lo entiende que estos a los que usted confió hoy se conviertan en golpeadores de su gobierno? Mire, en los procesos políticos, sobre todo cuando está de por medio una transformación, no todos resisten las tentaciones del poder, no todos resisten la tentación del dinero, no todos están dispuestos a actuar con austeridad, no todos están de acuerdo en ayudar a los pobres. Solo en ese hecho pueden ir a la iglesia todos los domingos y comulgar y antes confesar, y no quieren al prójimo, no le tienen amor al pueblo. Si hay algo que distingue al conservadurismo es la hipocresía. Esa es su verdadera doctrina. Pueden estar por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Y les molesta que los jóvenes tengan becas. Y les molesta mucho
que tengamos el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, porque para ellos son ninis que ni estudian ni trabajan, son flojos. Eso es populismo, eso es paternalismo, esa es su concepción. Y se olvidan que las religiones, todas, y desde luego el humanismo, pues tienen como principio básico el amor al prójimo y la justicia. Uno de estos representantes de los movimientos religiosos más importantes del mundo, Jesús Cristo, fue crucificado por defender a los pobres. Los poderosos de su tiempo lo espiaban, lo llamaban alborotador del pueblo. No estoy inventando nada, hasta que lo crucificaron. Entonces, dio su vida por los demás. Y así muchos otros profetas y grandes pensadores laicos. Y sin embargo, no se aplica la doctrina cristiana en este caso. Entonces, tenemos que entender que así es la condición humana, y lo más importante es hacer nosotros lo que nos corresponde y estar bien con nuestra conciencia. Lo decía León Tolstoy, que es uno de los escritores que más admiro. Decía, ¿qué es la felicidad? Pues no son los bienes materiales, no son los títulos, no es la fama, es estar bien con uno mismo, es estar bien, decía, con nuestra conciencia. Decía, lo voy a comentar nada más porque es un asunto filosófico, pero decía, estar bien con Dios. O sea, él equiparaba la conciencia con Dios. Es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Entonces, si alguien no actúa de manera consecuente, por ejemplo, ni es buen religioso, ni es buen político, un corrupto, y más si se trata de un político de izquierda. Si es corrupto, pues puede ser conservador, pero no de izquierda. De los que estaban y ya no están, ¿le salieron algunos corruptos? Muchos no, en la vida. No, yo le pregunto de los que estuvieron en su equipo y que se fueron. ¿Fueron algunos por corrupción? Se fueron porque no les gustó el proyecto, por lo que estamos hablando, básicamente. Y además, esto es normal. Mucha gente, incluso en un tiempo de su vida,
actúa de manera consecuente y se cansan de ser como eran.